el cuentacuentos. Este relato pertenece a la serie sobre la historia de Warhammer 40.000. Gracias a la web Wikihammer 40K por permitirme compartir contigo este relato. Si te gusta mi contenido, ayúdame para poder seguir haciéndolo cuando te suscribes, le das a like y dejas un comentario. Ahora, acomódate y déjate llevar por esta historia. Año 10.000 a.C. Una estirpe de seres de carne y hueso deja atrás su existencia arborícola para explorar y colonizar diferentes territorios de una joven tierra, creando comunidades a su paso. La revolución agraria que surgió en Oriente Medio sustituyó a la caza y la recolección como fuentes primarias de recursos. La prosperidad trajo consigo el desarrollo de las tecnologías inherentes a todos los aspectos de la sociedad. A su vez, el auge de la humanidad siempre fue acompañado de conflictos cuyos orígenes eran variados. La raza humana, u hombres de oro, según los estudiosos imperiales, finalmente se asentó como la especie animal dominante al ser la única que desarrollara la inteligencia suficiente para algún día colonizar las estrellas, acabando así con la anarquía de la naturaleza al comenzar a imponer el orden y la civilización. Probablemente de manera natural, algunos individuos presentaron capacidades innatas imposibles para el resto de su especie. Con una regeneración excepcional, eran incapaces de envejecer, de sufrir amputaciones permanentes e incluso de morir, salvo en las peores circunstancias, haciéndoles implícitamente inmortales. Esto conllevaba que fueran capaces de acumular cantidades incalculables de experiencia al vivir durante siglos, convirtiéndoles en los más indicados para guiar a los humanos en su evolución como sociedad. Aún así, los verdaderos orígenes de los perpetuos eran un misterio incluso para ellos mismos. La antigua Herda, que había sido una compañera del futuro emperador durante mucho tiempo, desde los primeros días de la historia humana, consideraba que los perpetuos habían surgido de forma natural como el siguiente paso en la evolución, creando para referirse a ellos el término Homo superior. En los primeros días de la civilización humana en la vieja tierra, los perpetuos a menudo asumieron roles como reyes y líderes religiosos entre los antiguos estados y tribus. Pero el más grande y poderoso entre ellos fue aquel que sería conocido por Herda como Neoth, uno de los muchos nombres que adoptaría a lo largo de los milenios, siendo finalmente conocido como el Emperador. Deseaba mejorar a la humanidad, acelerando la evolución del Homo sapiens en seres similares al Homo superior. Él, personalmente, buscó a todos los perpetuos que existieron en la vieja tierra en la antigüedad, con la esperanza de obtener su ayuda para esta tarea. Algunos se le unieron voluntariamente, mientras que otros rechazaron cualquier parte de sus planes,
y algunos incluso se le opusieron violentamente. Muchas de las guerras de la historia humana fueron secretamente el resultado de los esfuerzos de perpetuos rivales del emperador, que intentaron frustrar sus planes de mejora de la raza humana tal y como él los veía. El calendario imperial que se utiliza en el milenio 41 comenzó con el nacimiento de un antiguo líder religioso conocido como Jesucristo, considerando pues este hecho como el año cero. Desde este momento hasta el milenio 15 ocurre un período conocido como la Era de Terra o la Era del Progreso, en el que la humanidad pasó de ser una cultura preindustrial de la Edad de Hierro a una civilización de la Edad de la Fusión que se extendía a través de las estrellas. La fe en las creencias relacionadas con este líder religioso, así como en otros de épocas cercanas, ha sido olvidada y finalmente sustituida por la fe del culto imperial en el dios emperador, a pesar de seguir usándose como punto de partida del calendario imperial. Fue durante los comienzos de la Era de Terra, allá por los siglos XI y XII, cuando sucedió un acontecimiento que tendría una gran repercusión en la historia de la humanidad. Uno de los fragmentos del Zetán Magladroth, bien conocido como el Dragón del Vacío, acabó por despertarse tras la gran guerra contra sus hermanos. Por el entonces se refugiaba en Terra para alimentarse y recuperar fuerzas en la ciudad de Cirene, en los territorios de Libia. Tras matar a todos los caballeros de la ciudad, exigió el sacrificio de una doncella hermosa cada día. El emperador, por aquel entonces un soldado del emperador Diocleciano, se enfrentó a él cuando la hija del rey de Cirene iba a ser sacrificada. Vestido como un caballero solitario de armadura dorada y casco con plumas rojas, montado en un poderoso caballo de batalla negro como la noche, portaba una lanza de plata de la que colgaba un estandarte rojo y blanco, con un águila en vuelo agarrando un relámpago. Frente a él, una bestia semirreptante con garras como guadañas y aspecto de horrible pájaro, con una inmensa cabeza escamosa, una cola de 20 metros, un fuego maligno en sus ojos, una coraza de escamas que se rizaba como mercurio líquido y la luz de las estrellas devoradas brillando en su pecho. Tras un intenso combate, el emperador derrotó al dragón, clavando su espada en un punto débil debajo de su ala izquierda, cayendo éste violentamente al suelo malherido. A pesar de ello, el vencedor entendía la naturaleza de su oponente y sabía que no sería capaz de destruirlo completamente. Por ello, lo ató y se lo llevó encadenado, prometiendo encerrarlo en las profundidades más oscuras, donde permanecería hasta el fin de los tiempos. Y así pasaron los siglos. Grandes eventos y grandes imperios fueron sucediendo, obligando a la humanidad a adaptarse. Con el desarrollo del ingenio llegó la era industrial, donde máquinas primitivas apresuraron la evolución de todos los aspectos de la sociedad. La especie se multiplicó exponencialmente y el progreso se aceleró de manera significativa.
En pocos siglos, la humanidad empezó a mirar a las estrellas como nunca antes lo había hecho, dejando a un lado la fe en dioses que fueron siendo olvidados y abrazando la verdad empírica de la ciencia como punta de lanza en el camino evolutivo de la especie. Con la creación de la primera computadora digital UNIVAC 1, la humanidad adquiriría la herramienta necesaria para que pocos años más tarde pudiera salir por primera vez de su planeta y dar los primeros pasos en la oscuridad del vacío galáctico. Y fue gracias a este espíritu aventurero cuando pocos siglos más tarde el planeta Marte fue colonizado y tiempo después finalmente terraformado, transformando su superficie árida y áspera en terrenos fértiles con una atmósfera estable. Pero la riqueza del planeta rojo no se encontraba en su potencial para la agricultura, sino en las riquezas que bañaban el subsuelo, lleno de depósitos de gemas, de minerales y de metales. Así fue como terminó siendo colonizado sobre todo por empresas industriales y sus trabajadores, llegando a convertirse en el primer mundo colmena. Marte fue un centro de producción industrial y de investigación, y su nombre pronto se volvió un sinónimo de avance científico y experiencia técnica. Durante esta época, el emperador sacó al encadenado dragón de las profundidades donde lo tenía relegado y se lo llevó a escondidas hasta Marte, en donde lo encerraría en su tumba prisión dentro del laberinto de Noctis, una región de Marte la cual consiste en un sistema de escarpados y profundos cañones y valles que le dan el aspecto de un laberinto formado de manera natural. Según se cuenta, al sellar al dragón a Marte, el emperador pretendía que éste influyera involuntariamente en las mentes de los colonos, haciendo que los sueños y visiones enviados por el dragón inspiraran a los primeros tecnosacerdotes a adorar a las máquinas, para así disponer de una potencia tecnológica cerca de Terra con la que poder aliarse al iniciar su gran cruzada en el futuro. Así pues, durante el milenio 3, la humanidad continuó colonizando el resto del sistema solar, empleando naves subluz convencionales. El resto de planetas del sistema terminó también teniendo colonias y grandes estaciones espaciales, conformando de esta manera el núcleo de los dominios de la humanidad hasta principios del milenio 15. Es durante esta época conocida como el éxodo estelar cuando, gracias al desarrollo en la fabricación de naves intergeneracionales clase O'Neill, que la humanidad se lanzó a las estrellas para colonizar lentamente los sistemas cercanos a Sol. Solo un milenio más tarde, los primeros humanos extrasolares finalmente llegaron a establecerse en el sistema estelar Alpha Centauri, colonizándolo y terraformándolo. De esta manera, lo que comenzó como un puñado de seres arborícolas diseminados por un pequeño mundo terminó extendiéndose lentamente por todos los sistemas estelares que pudieron alcanzar. Los viajes más allá del sistema solar llevaban generaciones, y las colonias establecidas estaban aisladas entre sí y de Terra.
El comercio interestelar estaba, por lo tanto, muy restringido, y esto obligó a cada sistema estelar colonizado a ser totalmente autosuficiente en cuanto a sus necesidades vitales y permitió que cada uno de ellos desarrollara lenguas y culturas distintas. La falta de unidad ralentizó los avances científicos, obligando a la humanidad a desarrollar las investigaciones por separado y atrasando el momento de una futura reunificación. A pesar de las dificultades, se realizaron importantes descubrimientos, llegándose incluso a aportar los primeros atisbos sobre la naturaleza de las energías disformes y el Immaterium. Con el paso de los milenios ocurrió un evento que cambiaría la historia de la humanidad para siempre, dando inicio a lo que se conocería como la era de la tecnología. Profundizando en el estudio del empíreo, se descubrió que se podía llegar a utilizar este plano como vía para poder cubrir grandes distancias en la realidad. El problema era que dicho plano de energía pura era demasiado inestable como para poder cruzarlo sin repercusiones. Por ello, sobre el milenio 18 se desarrollaron tanto el campo Geller como el motor de disformidad, los cuales combinados y equipados en las naves estelares permitían crear portales temporales al Immaterium por los que entrar y salir para hacer viajes interestelares en un tiempo relativamente corto. El primero se encargaría de generar un campo de fuerza invisible compuesto por partículas subatómicas de un tipo desconocido que impedía a cualquier entidad disforme invadir la nave. El segundo se encargaría de abrir los portales y propulsarse por las corrientes del empíreo. Esta antigua forma de viaje hiperlumínico de los antiguos seres humanos podría compararse con la que actualmente utilizan las naves Tau, descrita como arañar la superficie de la disformidad. El desarrollo del motor de disformidad aceleró enormemente la colonización de la galaxia por la humanidad. Y por primera vez se establecieron rutas comerciales y de comunicaciones interestelares entre las apartadas colonias extrasolares y su mundo primigenio, Terra. Las ahora independientes civilizaciones humanas volvieron a retomar el contacto, estableciéndose con el tiempo una especie de gobierno confederado interestelar que permitía a la raza humana continuar unida y cada vez más poderosa. La creciente hegemonía de la humanidad propició los primeros contactos con otras razas relevantes de la galaxia, como los Eldars o los Orcos, llegando a desencadenarse las primeras guerras con alienígenas. Estando en la cúspide de su poder, la amenaza alienígena era vista como trivial, y finalmente se firmaron pactos de no agresión entre Terra, sus colonias y muchas de las razas encontradas. Fue durante la era de la tecnología cuando se verificó oficial y científicamente la existencia de psíquicos por primera vez. Ocultos entre el oscurantismo de la historia, cubiertos de mitos y bañados en leyendas, los psíquicos se trataban de humanos con capacidades naturales innatas para conectar
con el Inmaterium. Debido a sus capacidades cuasimágicas, han desempeñado a lo largo de los siglos los papeles de chamanes, brujos, druidas, hechiceros y magos, admirados y temidos por igual. Pero la mente de un psíquico es un faro que brilla en la disformidad, la cual está llena de seres indescriptibles, que como animales hambrientos están a la expectativa de una presa. Esas presas son las mentes débiles y desprevenidas, aquellos cuya firmeza y autocontrol no son suficientemente fuertes para resistir los envites de las entidades del Inmaterium. Un individuo ignorante de sus poderes psíquicos puede ser fácilmente atacado, consumido o usado como portal para transportar a los daemons hacia el espacio real. Este hecho, junto con la confirmación de que los psíquicos llevaban existiendo casi desde los comienzos de la humanidad, conllevan el misterio sin resolver de una terrible paradoja. ¿Cómo es posible que hubieran evitado el peligro de ser poseídos por daemons durante miles de años? De ser así, hubieran llevado a Terra a una destrucción casi segura, tal y como ocurrió después durante la era de los conflictos. Probablemente la actividad desenfrenada de las corrientes de energía que azotaban violentamente el Inmaterium antes del nacimiento de Slaanesh hicieran difícil incluso para los seres que lo poblaban el poder aprovechar las mentes de los psíquicos para manifestarse en el mundo real. Con el descubrimiento oficial de los psíquicos, se pudo desarrollar un gen específico que ayudaría en los viajes disformes, naciendo así la estirpe mutante de los navegantes, humanos con un poder medio y un tercer ojo de percepción extrasensorial que podía ver las corrientes disformes y trazar un curso por ellas. Esto permitió a las naves espaciales hacer saltos disformes más largos y correctos de lo que se había logrado hasta entonces, cuando se dependía de ordenadores en el caótico reino del Inmaterium. La colonización de sistemas estelares se aceleró exponencialmente. Esto propició la creación de un sistema viable por el cual aportar a las futuras colonias de toda la información necesaria para desarrollarse eficientemente, manteniendo un alto nivel tecnológico. Estas fueron las PCE, o plantillas de construcción estándar. Inconmensurables bases de datos informáticas que contenían todo el conocimiento social y científico que sustentaba la avanzada sociedad humana galáctica. Como la mayoría de los colonos vivían de forma relativamente básica y solo necesitaban el equipo y la maquinaria más simples, la tecnología más avanzada contenida en una PCE se utilizaba muy pocas veces. La exploración de la galaxia dio a la humanidad nuevos conocimientos, riquezas y arrogancia. La ciencia se convirtió en la nueva deidad de los humanos, desplazando en importancia a todas las religiones anteriores. Tanto fue así que durante esta época se desarrollaron aparatos humanoides con inteligencia artificial de alta tecnología conocidos como los hombres de hierro. Estos poderosos robots, completamente autónomos y diseñados tanto para el trabajo como para el combate,
ganaron numerosas guerras para los humanos. Toda la sociedad, sin importar el estrato ni el planeta que poblase, convivía con estas máquinas, las cuales facilitaban la vida de sus amos. Pero la autocomplacencia y la desidia terminaron provocando el desastre. Las inteligencias artificiales llegaron a la conclusión de ser superiores a sus creadores y, por lo tanto, de no tener que servirles. Quizás fue con afán de venganza por el trato desigual o por espíritu de independencia, los hombres de hierro se rebelaron en la que se conoció como la revuelta cibernética, desplegando terribles invenciones como los mecanívoros, enormes máquinas pensantes, o las máquinas serpentinas llamadas apagadores de sol, que fueron diseñadas para devorar las estrellas mismas. Quizás las armas más ubicuas y peligrosas de esta terrible guerra fueron los enjambres de nanomáquinas inteligentes y microscópicas que podían consumir todo en la superficie de un mundo en solo horas solares. Ante el gigantesco poder que las inteligencias artificiales tenían a su disposición, la humanidad tuvo que unirse en una alianza de poderes galácticos, algunos de los cuales probablemente no eran humanos. Tras una tediosa y encarnizada guerra, los hombres de hierro fueron derrotados, pero a un costo terrible. El daño a la sociedad humana interestelar fue catastrófico, destrozando gran parte de la fuerza económica y la unidad política ganadas con tanto esfuerzo. Los milenios pasaron y el Inmaterium se tornó cada vez más caótico. Los viajes por la disformidad se volvieron cada vez más difíciles debido a los grandes vendavales de energía psíquica que azotaban el empíreo como muestra inequívoca de que un terrible evento no tardaría en ocurrir. La economía de la Federación Humana, deteriorada por la guerra contra los hombres de hierro, no pudo soportar la creciente frecuencia y duración de las tormentas disformes, haciendo que el comercio y las comunicaciones entre las colonias humanas terminaran por colapsar. Sin la capacidad de viajar a través del Inmaterium, los mundos y sistemas humanos se separaron definitivamente. Los planetas que componían la Confederación llevaban milenios acostumbrados a depender los unos de los otros, y cuando finalmente las rutas que los conectaban se cortaron, cada uno fue abandonado a su suerte. Y así, en la oscuridad del vacío, cada planeta tuvo una historia diferente. Aquellos que tuvieron la suerte de conservar cierta conexión entre ellos debido a su cercanía, mantuvieron un nivel tecnológico relativamente alto. Este es el caso del Interex, una civilización que, al contrario que el resto de humanos, siguió de hecho evolucionando tecnológicamente. A pesar de también desarrollar el aspecto militar, principalmente enfocaron sus esfuerzos en el resto de las facetas de su sociedad. Sus guerreros iban enfundados en una especie de armaduras mecanizadas que hacían las veces de montura y les daban un aspecto similar al de los centauros, equipados con unas raras ballestas que proyectaban haces de luz capaces de penetrar con apabullante facilidad
blindajes similares a las servoarmaduras de los futuros marines espaciales. En un punto de su historia, contactaron por primera vez con los Kynebrag, otra avanzada especie procedente de las estrellas, la cual ya gobernaba un amplio y poderoso imperio interestelar. Se trataban de alienígenas humanoides simiescos con una avanzada tecnología, llegando a ser incluso superior en muchos aspectos a la de la humanidad en su máximo apogeo. Sin embargo, para cuando ambas razas se descubrieron mutuamente, el imperio Kynebrag era viejo y decadente. Por ello, en vez de enfrentarse militarmente a una especie más activa y poderosa, decidieron aliarse con la humanidad. Así, los Kynebrag pasaron a formar parte del Interex, con algunas limitaciones sobre ellos, la más importante de las cuales era que ningún Kynebrag tenía permitido portar armas, salvo en tiempos de guerra. Aquellos integrados en el ejército interexiano servían como tropas de choque debido a su constitución fuerte y sólida. La unión de ambas razas trajo una prosperidad extraña, ya que el Interex fue una de esas raras excepciones que confirmaron la regla. Los sistemas y planetas menos afortunados fueron destruidos o esclavizados por invasiones alienígenas. Vieron su hábitat arrasado por eventos apocalípticos, cayeron en devastadoras guerras civiles o, como mínimo, involucionaron sus sociedades hasta etapas anteriores, incluso preindustriales. Las duras condiciones de algunos de ellos, al no estar apoyados por la tecnología suficiente para mantener niveles aceptables de terraformación, hicieron que sus habitantes llegaran a evolucionar físicamente para poder adaptarse, dando lugar al nacimiento de subespecies subhumanas como los ogretes, los squats, los ratlings o los nocturnos. En esta situación, algunos mundos altamente poblados como Terra, que dependían fuertemente del comercio con el resto de la humanidad, se vieron de repente incapaces de alimentar a sus enormes poblaciones. Las hambrunas se sucedieron. La intensa actividad psíquica del Inmaterium provocó un desmedido aumento en la aparición de psíquicos en todos los sistemas. Aquellos humanos que habían desarrollado recientemente sus poderes eran relativamente débiles e inexpertos, estando constantemente en riesgo de ser poseídos por demonios y otras entidades disformes, al no haber una sociedad estable que se encargara eficientemente de ellos. Sin poder evitarlo, la antaño unida Federación Interestelar Humana desapareció dividida entre los cientos de sistemas forzosamente independientes. Las posesiones demoníacas, la locura generalizada y el aislamiento llevaron a conflictos entre humanos, a la anarquía absoluta y regresión general a la barbarie. La edad de oro de la humanidad se fue apagando ante la imposibilidad de poder evitarlo. Así fue como terminó la era de la tecnología y comenzó la que se conocería como la era de los conflictos.